En mi anterior video sobre cómo funciona ChatGPT dije un poquito de mentiras, o bueno, no conté toda la verdad, reducción didáctica que llaman. En el anterior video vimos que ChatGPT es prácticamente una función matemática que recibe una lista de números de entrada y saca otra lista de números. Vimos cómo funciona esta conversión de texto a números y vimos que cada uno de estos números es un token y vimos cómo es que generamos estos tokens. Ahora el problema es que este modelo que entra en un pocotón de tokens y sale otro pocotón de tokens no es tan cierto. En realidad lo que pasa es que cuando entran unos tokens sale solo uno y luego este uno lo ponemos al final de la anterior entrada para que salga otro y este proceso lo vamos repitiendo y así es como vamos generando texto. Ahora el problema es que te acabo de contar otra pequeña mentira porque no es tan cierto que cada vez salga un token, sino lo que pasa es que sale una lista de números. Esta lista de números es un vector y es un vector de probabilidades, o sea, cada uno de estos números representa una probabilidad. Ahora, para explicarte esto mejor tengo que explicarte el concepto de vocabulario de un modelo como estos de ChatGPT. Estos modelos conocen cierto vocabulario, que son todos los tokens que conocen. Este vocabulario es finito, o sea, hay cierta cantidad de tokens que los modelos conocen y pues en este caso podemos definir un número cualquiera que es, en este caso, no sé, 312.000. Esto es una ilustración, el punto es que es finito. Y este número de aquí, o sea, el largo del vocabulario es también el largo del vector de salida y cada una de estas probabilidades representa un token en específico. Entonces, cuando esto recibe una entrada y saca este vector de probabilidades, lo que hacemos es lanzar un dado. Es un dado que tiene 312.000 lados, pero no es justo, o sea, hay lados que es más probable que salgan que otros. Por ejemplo, en este caso, este lado pues es relativamente probable, este lado representa un token en específico y este token es el que termina mostrando ChatGPT. Esta es la razón por la que, aunque le hagamos la misma pregunta a ChatGPT, sale una respuesta distinta. Por ejemplo, le puedo preguntar: hola, ¿quién eres? Y me va a dar una respuesta. Ahora yo puedo hacerte la misma pregunta y me sale una pregunta un poco distinta. Por cada token que ChatGPT o los modelos como ChatGPT generan, estamos prácticamente lanzando un dado que no es justo y cada vez existe la probabilidad de que me cree un token distinto. Esto es un modelo que se llama estojástico. Eso quiere decir que aunque yo ponga la misma entrada, me va a salir una salida distinta. Ahora, el próximo paso es entender un poco mejor esta fábrica, principalmente cómo la hacemos. Eso es una historia para un próximo video. Spoiler, nosotros no hacemos esta fábrica, sino hacemos una fábrica que haga esta fábrica. Sí, un poquito meta, pero no te preocupes, lo vamos a ver. Ahora, estoy haciendo un video todos los días por 100 días. Este es el video número 6. Siguen para que no te pierdas los que siguen. Chao.